Muy buenas a todos. En el video de hoy exploraremos los conceptos básicos que hay que conocer para poder empezar el estudio de la anatomía. Sin más que decir, empecemos. La anatomía es la ciencia que estudia la estructura del cuerpo de los seres vivos, enfocándose en la forma, ubicación, disposición y relación de las partes que lo componen. Su objetivo principal es analizar cómo están construidos los órganos, sistemas y aparatos, proporcionando la base para comprender su funcionamiento y la relación entre ellos. Dentro de la anatomía encontramos las regiones del cuerpo, que son divisiones anatómicas utilizadas para agrupar estructuras con localización y función relacionadas. Entre estas regiones se encuentran la cabeza, el cuello, los miembros superiores, el tórax, el abdomen, la pelvis y el perine, así como los miembros inferiores. Estas divisiones facilitan el estudio organizado de cada parte del cuerpo. Un concepto fundamental para describir el cuerpo humano es la posición anatómica, que sirve como postura de referencia estándar universalmente aceptada en medicina. Se define de la siguiente manera: el cuerpo está de pie y erguido, con la vista dirigida al frente. Los brazos se mantienen extendidos a los lados del torso, con las palmas de las manos orientadas hacia adelante, los pulgares apuntando hacia afuera y los dedos extendidos. Los pies permanecen juntos, con las puntas dirigidas hacia adelante. La posición anatómica tiene la función de establecer un punto de referencia constante que evita confusiones al describir la ubicación de un órgano, una lesión o la dirección de un movimiento. Gracias a esta postura única y estandarizada, se logra una comunicación clara y precisa entre profesionales de la salud en todo el mundo. Continuaremos nuestro estudio explorando los planos y ejes anatómicos. Para comprender mejor cómo describimos los movimientos del cuerpo, primero debemos entender qué son los ejes anatómicos. Estos ejes son líneas imaginarias rectas que atraviesan el cuerpo humano y alrededor de los cuales se realizan todos los movimientos articulares. Estos ejes sirven como referencias mecánicas para describir con precisión la dirección en la que ocurre un movimiento, y cada uno permite movimientos en un plano específico y perpendicular a él. Comprenderlos es fundamental para analizar la biomecánica del cuerpo, describir correctamente los movimientos durante la exploración física y entender la función de cada articulación. Existen tres ejes principales. El primero es el eje longitudinal o vertical, que se orienta de manera vertical corriendo desde la cabeza hasta los pies. Este eje permite movimientos de rotación interna y externa, como cuando giramos la cabeza para decir no o cuando rotamos el hombro. El segundo es el eje sagital o anteroposterior, que se dirige de adelante hacia atrás siendo perpendicular al plano frontal. Permite los movimientos de abducción, que consiste en alejar una parte del cuerpo de la línea media, y de aducción, que es acercarla nuevamente al cuerpo. Un ejemplo práctico de este eje es cuando abrimos y cerramos los brazos en cruz. Por último, tenemos el eje transversal o lateral, que se orienta de forma horizontal de lado a lado y es perpendicular al plano sagital. Este eje permite los movimientos de flexión y extensión, como al doblar, flexionar o extender el codo o la rodilla. En conjunto, estos tres ejes anatómicos forman un sistema de referencia tridimensional que facilita la descripción precisa de todos los movimientos posibles del cuerpo humano. Para complementar el estudio de los ejes, ahora exploraremos los planos anatómicos, los cuales son superficies imaginarias que dividen el cuerpo en distintas secciones, y su principal función es ayudarnos a localizar estructuras, describir lesiones, guiar cirugías y realizar estudios de imagen médica con un lenguaje universal y claro para los profesionales de la salud. Existen tres planos principales. El plano frontal o coronal divide el cuerpo en dos partes, anterior o ventral y posterior o dorsal. Se orienta verticalmente y es clave para diferenciar lo que está hacia el frente o hacia atrás del cuerpo. A continuación, podrán ver una imagen de un corte coronal del abdomen. Continuamos con el plano medial o sagital, el cual divide el cuerpo en lado derecho e izquierdo. Cuando pasa exactamente por la línea media, recibe el nombre de plano medio o mediano, y es fundamental para analizar la simetría del cuerpo y describir relaciones laterales. Ahora podemos observar una imagen de un corte sagital de la cara y parte del cuello. Finalmente, el plano transversal o axial lo divide en parte superior o craneal e inferior o caudal. Se orienta horizontalmente y es muy utilizado en estudios de imagen como tomografías, ya que permite analizar el cuerpo por secciones a distintos niveles.
Por último, observamos un corte transversal del abdomen. Conocer estos planos junto con los ejes anatómicos nos brinda un lenguaje estandarizado y preciso para describir con claridad cualquier estructura o movimiento del cuerpo humano. Ahora que ya comprendemos la posición anatómica, los planos y los ejes, daremos un paso más para enriquecer nuestro vocabulario médico al explorar la terminología anatómica. Este lenguaje técnico y estandarizado es fundamental porque nos permite describir con claridad la ubicación, las relaciones y las características de cada estructura del cuerpo humano. Además, debemos mencionar que, a lo largo de la historia, algunas estructuras han conservado nombres propios conocidos como epónimos, como es el caso de las trompas de Falopio, llamadas así en honor al médico que las describió. Para describir relaciones espaciales entre estructuras, utilizamos una serie de términos básicos. Comenzamos con anterior o ventral, que indica lo que está hacia el frente del cuerpo, como el esternón, que es anterior al corazón, mientras que posterior o dorsal señala lo que se encuentra hacia la parte trasera. Por ejemplo, los riñones son posteriores al intestino. Luego encontramos medial, que indica que algo se encuentra más cerca de la línea media del cuerpo, como el dedo gordo del pie, y lateral, que se refiere a lo que está más alejado de esa línea, como el dedo meñique. En las extremidades utilizamos proximal para indicar lo que está más cerca del punto de origen o raíz de la extremidad. Por ejemplo, el hombro es proximal al codo, y distal para referirnos a lo que está más lejos de esa raíz, como la muñeca respecto al hombro. También tenemos los términos cefálico o superior, que señala lo que está más cerca de la cabeza, como el tórax respecto a la pelvis, y caudal o inferior, que indica lo que se encuentra más próximo a los pies, como la pelvis en relación al tórax. En cuanto a la profundidad, usamos superficial para referirnos a lo que está más cerca de la superficie. Por ejemplo, la piel es superficial al músculo, y profundo para indicar estructuras más internas, como los huesos, que son profundos a los músculos. Por último encontramos externo e interno, que se utilizan para describir la posición dentro de una cavidad u órgano. Lo externo se encuentra en la parte exterior, como la capa externa de una arteria, mientras que lo interno está hacia el interior, como la mucosa interna del estómago. Ahora que ya entendemos los planos y ejes anatómicos, vamos a profundizar en los términos de movimiento, que describen cómo se desplazan las distintas partes del cuerpo dentro de esos planos. Estos términos son fundamentales para analizar el funcionamiento de las articulaciones, la biomecánica y los gestos cotidianos o deportivos. Comencemos con flexión y extensión. La flexión es el movimiento que disminuye el ángulo entre dos segmentos del cuerpo, como cuando doblamos el codo o inclinamos el tronco hacia adelante. En cambio, la extensión aumenta ese ángulo, generalmente regresando a la posición anatómica, por ejemplo, al estirar el codo o volver el tronco a su postura erguida. Por su parte, la abducción aleja una parte del cuerpo de la línea media, como cuando separamos el brazo del torso. La aducción, en sentido contrario, acerca esa parte nuevamente hacia la línea media, como al regresar el brazo a su posición pegada al torso. En el antebrazo encontramos movimientos especiales, supinación y pronación. La supinación rota el antebrazo y la mano para que la palma mire hacia adelante, como en la posición anatómica, o hacia arriba, mientras que la pronación es la rotación que lleva la palma hacia atrás o hacia abajo. También tenemos movimientos propios del pulgar. La oposición ocurre cuando el pulpejo del pulgar se mueve para tocar las yemas de los otros dedos de la misma mano, algo esencial para la función de pinza. La reposición es simplemente el retorno del pulgar desde esa postura de oposición a su posición anatómica natural. Por último, hablemos de las rotaciones y la circunducción. La rotación interna o medial es el giro de una parte del cuerpo alrededor de su propio eje longitudinal hacia la línea media, como al rotar el hombro hacia adentro. La rotación externa o lateral es el giro en dirección opuesta, alejándose de la línea media, por ejemplo, al rotar el hombro hacia afuera. La circunducción es un movimiento circular que combina flexión, extensión, abducción y aducción de manera continua. En él, el extremo distal de la parte del cuerpo describe un círculo, mientras la porción proximal permanece fija. Un ejemplo clásico es mover el brazo dibujando círculos amplios.
Hemos llegado al final de este recorrido por los temas fundamentales que necesitabas conocer. Espero que esta explicación te haya sido clara, útil y motivadora para seguir aprendiendo. Si quieres profundizar más en estos y otros contenidos de medicina y ciencias básicas, no olvides visitar y seguir la página web de EduMed, donde encontrarás recursos adicionales, ejercicios prácticos y material exclusivo que te ayudará a reforzar lo aprendido. Si decides unirte a nuestra comunidad en EduMed, tus pedidos adicionales también tendrán prioridad en nuestra atención.